Hola a todos, mi nombre es Khaled Ávila. Fui invitado a dar una conferencia digital para la Escuela Superior de Ciencias Humanidades, que fue mi universidad. Yo soy exalumno de ahí, egresado, soy licenciado en diseño gráfico y agradezco al área de diseño gráfico de la SU y a la maestra Laura por extenderme la invitación. Eh, Mi conferencia va a tratar sobre el área de cartel, que es donde yo me especializo en el área de diseño gráfico. Eh, Muchos me preguntan en talleres, clases muestra y independiente, sobre todo alumnos, para empezar, cómo empecé a crear cartel, cuáles son mis influencias y sobre todo la parte creativa, o sea, cómo surgen las ideas, cuál es el proceso que yo llevo. El proceso que yo llevo es como el de muchos. A veces hay lluvia de ideas, hago distintos diagramas, investigo sobre el tema, pero a veces la realidad es que para los creativos una idea puede surgir de repente viendo un documental, viendo la tele, viendo una fotografía, estando con unos amigos, bueno, o sea, platicando. Puede surgir de cualquier lado, o sea, no necesariamente tiene que tener forzosamente una metodología. Aunque varias personas, sobre todo, aquí voy a hacer como un hincapié con una maestra bastante, la respeto bastante, me ha ayudado mucho, muchísimo, pero su área es comunicología. Recuerdo que siempre nos decía que los diseñadores gráficos como que era difícil llevar una metodología con ellos porque pues no, o sea, la creatividad no lleva una metodología como tal, estricta, tal cual. O sea, a veces la idea surge y ya. Entonces eso a ella como que le hacía mucho. Yo sentía que mucho ruido. Pero yo no lo veo mal, yo lo veo como una ventaja incluso. Por eso en esta exposición yo voy a decir o voy a relatar cómo hice 3 trabajos de cartel. Específicamente como que el primero que quedó internacionalmente, el segundo que fue en 2018, hay una progresión ahí es una progresión de 3 años, y posteriormente ahorita el de los últimos que he hecho en 2020 con una progresión de 2 años. Eh, ¿Esto por qué? Porque les podría decir sobre metodologías y todo eso, pero la realidad es que eh, una idea, ya sea de ilustración, tipografía, de cartel, para una obra de arte, para simplemente hacer un dibujo, un garabato, puede surgir de cualquier inspiración. Y eso es lo que yo vengo a relatarles. Muchas veces los alumnos se quiebran la cabeza, y también los profesionales se quiebran la cabeza días enteros pensando en qué van a hacer, cuando las ideas pueden surgir realmente con algo muy, muy simple, muy burdo. Buenas y malas ideas, obviamente. Esto no quiere decir que un proceso de investigación no sea necesario. Eso debería ser ley. Una cosa que yo o bueno, un consejo que yo les doy a los que me lo lleguen a preguntar, a los alumnos a los que les doy talleres, clases muestra, etcétera, es que no se queden con la primera idea o la segunda que tengan. Bueno, ahora contaré sobre el primer cartel que les quiero mostrar. Este se titula El pan nuestro de cada día. Bueno, este cartel fue una invitación para una exposición llamada Violencia en México. En ese entonces surgió un colectivo algo fugaz que se llamó 40 Ideas, convocada por los diseñadores Steph Gio y Adán Paredes, grandes amigos los dos, a los cuales también han sido mentores en muchas cosas que he hecho. Como yo los había invitado para la exposición de Rock en Papel, pues eh, teníamos cierta comunicación. Ellos empezaron a generar esta idea, la cual era reunir 40 diseñadores alrededor del mundo, los cuales representaran cada uno una situación, o bueno, un cartel que tuviera que ver con la violencia en México. Ese fue uno de mis primeros carteles que yo hice una investigación bastante extensa, y que al final, como les decía, fue algo curioso la solución a la que yo llegué. Al principio empecé a investigar sobre como tal violencia en México, eso se puse en Google.
violencia en México, me salieron muchas cosas, me salieron estadísticas, me salieron noticias, me salieron pues infografías, etcétera, etcétera. Pero eso no me daba como una resolución tan grande. Yo lo que hice en ese entonces, bueno, era muy afecto a hacerlo, era la lluvia de ideas. Ponía dos palabras clave y pues desataba todas las ideas que yo tenía. Por ejemplo, de un lado ponía violencia y de la otra puse México. Y bueno, empecé a anotar todo lo que se me venía a la mente con esas dos palabras. Pero al momento de conjugarlas, pues no me surgía una idea que yo dijera, pues esto es muy relevante o esto puede funcionar. Al contrario, como que yo sentía que no iba a ningún lado. Empecé a ver ciertas cosas y empecé a bocetear con lo poco que yo tenía. Pero las ideas que yo tenía no funcionaban como tal, o al menos no me convencían. Mi mejor idea en ese momento era un boceto en el que yo representaba una silueta de la República Mexicana con gis blanco en el piso, como si estuviera muerto, precisamente por la violencia en México. En ese entonces, precisamente el amigo que me dio el consejo de no te cases con la primera idea, fue por eso, porque yo ya decía, no, pues con esto ya voy a... Bueno, con esto ya resolví todo el problema, ¿no? Pero me lo encontré, iba caminando en la calle, recuerdo que estaba con uno de mis compañeros del colectivo, bueno, yo le dije mis ideas, me dijo, sí, pues está bien. Me encontré a este amigo en la calle, me dijo, pues, ¿qué andas haciendo? Le dije, precisamente, ando haciendo una idea para un cartel, se la expliqué brevemente, él me explicó porque él también estuvo en esa exposición. Y bueno, para empezar se empezó a reír bastante y me dijo que no, que eso cualquiera se lo puede imaginar, que es muy, muy simple, que la idea no es fuerte, no genera un impacto. Y me dijo que seguramente ya existía, o sea, porque era una idea muy, muy burda. Ahí fue cuando me dio el consejo de no te cases con la primera ni la segunda idea porque cualquiera la puede tener. Entonces yo le pedí como consejos sobre qué podía hacer. También en ese entonces le estaba como pidiendo asesoría a John Mero, porque pues sí, como que me estaba costando mucho trabajo esa idea y no daba una buena resolución en ese entonces. Lo que me sugirió Marco Moreno, que es este diseñador, fue que yo representara realmente a México de alguna manera. Y esto no precisamente con digamos, la iconografía de la República Mexicana. Me dijo que él me recomendaba que primero viera cuál era la problemática de la violencia en México y que posteriormente checara un representante me sugirió que viera más documentales e incluso videos sobre violencia, sobre manifestaciones, sobre incluso movimientos políticos que ha habido en México, movimientos estudiantiles. Y fue cuando yo empecé esa tarde recuerdo que yo llegué y empecé a ver movimientos estudiantiles como me sugirió él, y luego me salió, y obviamente me surgió el caso de México 68, donde el país se sumergió una temporada bastante grande y sobre todo unas fechas en específico pues muy violentas, en las que hasta la fecha se sigue recordando, que es el 2 de octubre y las Olimpiadas de ese año. También me surgieron varias cosas, como por ejemplo todavía no pasaba lo del caso Ayotzinapa, pero ya estaba, bueno, yo no lo sabía, pero ya estaba próximo a pasar. Igualmente también me surgieron ciertos documentales y noticias sobre muerte a periodistas, sobre narcotráfico, sobre pues muchas cosas, inclusive prostitución, trata de menores, alcoholismo, corrupción, etcétera, etcétera. De ahí, como me lo sugirió también él, empecé a ver las noticias, empecé a ver muchas noticias, no nada más de México, sino en CNN, las típicas de las televisoras locales, como lo era Azteca, como lo era en ese entonces Televisa. Y lo que yo empecé a ver, o me empecé a colmar la paciencia, fue que
las noticias o todo lo que leía siempre era sobre algo violento. O sea, siempre, nunca era como que iniciaran con, hoy pasó algo muy bueno, hoy descubrieron algo, hoy un artista dio un concierto, o una situación pues buena, positiva, agradable. Al contrario, o sea, siempre era narcotráfico, siempre era trata de menores, prostitución, y violencia policial. Era lo que más había. Yo recuerdo que eso era bueno, en ese entonces era así como de este es de todos los días, o sea, de todos los días. Y recuerdo en ese entonces, bueno, en esa ocasión, mientras veía las noticias, estar cenando. Entonces yo tomé un pan y en las noticias alguien mencionó que esto era el pan nuestro de cada día, el narcotráfico. O sea, él se refería al narcotráfico en ese momento, pero pues yo me quedé pensando que era cierto. O sea, la violencia en México era de todos los días, era lo que consumíamos diario, en televisoras, en periódicos, en revistas, y entre otros. Entonces me surge la idea de, con ese dicho popular, el pan nuestro de cada día, que es una frase icónica del Padre Nuestro, la oración religiosa, una idea para un cartel, ya que para mí todo lo que consumíamos era violencia y era el pan nuestro de cada día. Recuerdo mucho como tener esa iluminación. Entonces yo empecé a generar ideas relacionadas con pan y violencia. El pan para representar lo que pasa todos los días, que es la violencia en México. Y bueno, la manera de representarlo yo lo quería hacer con piezas de pan. Al principio mi boceto era piezas de pan en forma de armas, de droga, de partes cortadas de cuerpo, etcétera, etcétera, para representar la violencia en México. Pero no, era muy... O sea, no se entendía bien. Y sobre todo no representaba como tal a México. O sea, podía ser de cualquier lado donde hubiera mucho conflicto o guerras. Por ejemplo, países del Medio Oriente. Entonces yo recuerdo mandarle mensaje a Marco y decirle, oye, ya tengo la idea, pero todavía no encuentro cómo representar a México. Y él me sugirió que buscara una forma de representar el pan, pero que nada más estuviera en México. Y ya ese fue el consejo que me dio. Yo quería representar a México mediante una pieza específica de pan, pero la realidad es que la repostería y la panadería pues no nada más se hace en México, y no hay como un pan súper representativo en todo el mundo que digas ese pan es mexicano. O sea, no lo hay. Y ahí es donde surgen las ideas de forma creativa y no con tanta metodología. En ese entonces, bueno, en varias partes del país, o eso creo, los panaderos pasan a veces con una canción en específico que es cantada por el artista del cine mexicano Tintán. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va,
panadero se va, panadero se va, panadero se va. Yo recuerdo escuchar al panadero con esa canción, El panadero con el pan, afuera del estacionamiento del fraccionamiento donde vivo. Y eso me hizo pensar. La película se ve a este actor Tintán llevando pan en una bicicleta con un canasto en la cabeza. Antiguamente así se llevaba el pan aquí en México. Bueno, era muy común verlo así en muchos lugares. Entonces pensé, tal vez aquí en México sea muy representativo esto, pero puede que ocurra en muchos lugares. Entonces yo empecé a buscar si esto pasaba en varios lugares, y resultaba que no, que únicamente repartían así el pan en México y en la India. Y en la India no era en un canasto, era una tabla muy grande, sí, de la misma forma en bicicleta, haciendo equilibrio con su cabeza, pero no era un canasto. Entonces eso me resolvió por completo la idea del cartel. Ya lo tenía completo, era el pan nuestro de cada día, y la forma en la que yo podía representar México, y esa era con los panaderos que sostenían los canastos de pan en su cabeza. Lo último que me faltaba era representar las piezas de pan con la palabra violencia, o bueno, la temática de violencia en México. Ya tenía cómo representar México, digamos. Y bueno, la forma de representarlo fue exponiendo de forma cortada lo que vendría siendo las piezas de pan, sustituirlas por distintos elementos de lo que pasaba en las noticias diario. Bueno, yo puse 2 botellas por ejemplo, de coñac. Algunos sabrán, o algunos recordarán el porqué de esa situación. También puse una persona sin rostro, fallecida, presuntamente asesinada. También prostitución, trata de blancas, narcotráfico, armas, el copete blanco de Peña Nieto, Televisa, o sea, medios de comunicación corruptos, etcétera, etcétera. Yo puse esos elementos para sustituir el pan del canasto. Así entonces ya tenía yo completa mi idea de violencia en México. Diariamente lo que consumíamos los mexicanos era noticias malas o noticias negativas sobre nuestro país. Diariamente lo que consumíamos era violencia. Así como diariamente gran parte de los mexicanos consume pan. Entonces era el pan nuestro de cada día, la violencia en México. Primero estuvo en la Universidad de Artes Plásticas de Veracruz, y posteriormente me parece que estuvo en Pachuca, Hidalgo. También se expuso en Puebla para una exposición en la que tuve participación con el colectivo Talo. Y bueno, es como un cartel muy representativo para mí, que tiene mucho peso emocional, ya que en dicha exposición de 40 ideas yo me parece que era el diseñador más joven y el, digamos, con menos experiencia de todos. Había diseñadores de talla internacional que hicieron muy buenos trabajos, y bueno, fue como que el primer trabajo que se expuso pues de manera ya profesional y no tanto de estudiante. Bueno, el segundo trabajo del que les voy a hablar es de un cartel que hice para el concurso internacional de Segunda Llamada, dirigida por Gus Moraisny, un buen amigo y bueno, un gran diseñador. La verdad, su trabajo me gusta bastante, y algo muy representativo de él es su compromiso social y sobre todo medioambiental. Segunda Llamada cada 2 años hace una convocatoria de cartel con distintas temáticas sociales, al igual que Violencia en México, que era un cartel, digamos, sociopolítico incluso. Segunda Llamada tenía en ese año 2018 la temática de calentamiento global. Entonces,
yo empecé otra vez ya a hacer investigación. La página de Segunda Llama tenía muchísima información, muchísima. Entonces lo que yo empiezo a generar son ideas, bocetos basados en toda esa información. Pero aparte de eso, empiezo a buscar más información y cada vez que buscaba surgían nuevas cosas. Incluso inspiración de muchos lados que yo pensé que no eran tan necesarios. Recuerdo mucho estar viendo, entre tantas cosas, un documental. Es el documental de Leonardo DiCaprio, en el que él habla en la asamblea de la ONU y se protesta a favor de una solución medioambiental para el calentamiento global. Recuerdo que al inicio de ese documental él pone un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, basado en una obra de arte del Bosco. Creo que su obra más famosa es El Jardín de las Delicias. Es un fresco y es un tríptico. Ese tríptico, por fuera, al cerrarlo, es un díptico, el cual representa la creación en el tercer día. Simplemente se ve la Tierra en una esfera de cristal y no se ven formas vivientes, solamente se ve ciertos minerales, agua. Posteriormente, al abrirlo, vemos el tríptico. El primer fresco del lado izquierdo representa lo que es el primer fresco del lado izquierdo representa pues el paraíso, el Edén. Si lo podemos observar, todo está en paz, los animales, las plantas, el hombre, la mujer, todo está en perfecto orden, en perfecto equilibrio. Pero pasando al segundo fresco, el del centro, vemos demasiada gente. En este se puede observar sobre todo que no hay ningún respeto por la naturaleza ni los animales, que todo es un consumo desenfrenado, en el cual los seres humanos no parece que reinaran sobre toda la creación. Pero desde ahí se empieza a poner interesante. El tercer fresco del lado derecho representa el infierno y vemos un paisaje desolado en el cual el cielo ya no se ve y sobre todo vemos al ser humano sufriendo y siendo castigado. La idea que surge en este documental es, en base a esta obra, que un consumo desmesurado por la naturaleza, por el ecosistema y sobre todo el no tenerle respeto puede llegar a consecuencias catastróficas y por decirlo así, de apocalipsis, en el cual ese consumo haga que nosotros como humanos, por decirlo de algún modo, destruyamos por completo la vida y la tierra. Esa fue una muy buena idea para mí en este cartel, porque yo empiezo a tomar, me surge la idea de concientizar que esto que nadie está a salvo del calentamiento global. Entonces sigo buscando, boceteando ideas. Me surgieron varias, recuerdo que eran cerca de 20, pero de esas solamente me convencían 2. De hecho hice un cartel alternativo, pero buscando o todavía investigando más. Esa sí hice una investigación muy extensa y leí muchos artículos sobre calentamiento global y sobre medio ambiente. Recuerdo que había un caso muy polémico, que sigue siendo polémico hasta el día de hoy, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saca a Estados Unidos de los tratados de París. Los tratados de París, como podemos recordar, pues muy brevemente, son un tratado que firmaron muchas naciones alrededor del mundo, comprometiéndose a hacer lo posible por cuidar el medio ambiente y generar soluciones para que el ecosistema vuelva a equilibrarse. Y pues bueno, Estados Unidos, eso se hace con un financiamiento a nivel mundial. Estados Unidos se sale, lo cual fue muy polémico porque él aportaba mucho dinero hacia esta causa. Y lo que dice Donald Trump es que el calentamiento global no existe, que es un invento y que él no iba a financiar nada de eso. E incluso se burla
que él lo que quería era calentamiento global porque en Estados Unidos estaba nevando. Entonces, que cómo puede haber nieve si hay calentamiento global. En fin, muchas estupideces que él dijo. De ahí, a mí me surge la idea, junto con lo que yo les mencionaba de la obra del Bosco, que la inconsciencia humana puede hacer mucho daño, en este caso al ecosistema. Que todos estamos en el mismo planeta, convivimos en el mismo ecosistema y que esto nos afecta a todos. Entonces yo empecé a como idear la forma de hacer una mofa o una parodia hacia lo que Trump decía. Lo que yo hago es buscar, bueno, ya que Trump es el presidente de los Estados Unidos y él piensa que a él no le afecta, dije, ¿qué tal si hago que el calentamiento global se vea de cierta forma sarcástica cómo afecta también a Estados Unidos? Entonces yo empiezo a buscar iconografía o imágenes muy representativas de la cultura americana, como monumentos, estatuas, edificios. Pero pues ya también estaba un poco cansado de bocetear, habían sido, o sea, si fueron 2 semanas de estar investigando, pues fueron pocas, porque yo recuerdo que sí me metí a leer mucho sobre esto. Recuerdo que en ese entonces era creo que era mes de mayo, porque sí recuerdo que hacía muchísimo calor. Y al salir a la calle, yo recuerdo que había una señora cubriéndose del sol con una sombrilla, porque el sol quemaba muchísimo. Y ahí fue cuando surgió la idea de la forma, una forma como distinta de protegerse los rayos del sol, aparte del bloqueador solar y todo eso, con una sombrilla. Entonces, como en mi banco de imágenes yo tenía la Estatua de la Libertad, digo, ¿y qué tal si a la Estatua de la Libertad, en vez de tener la antorcha, o sea, es tan fuerte el calor, porque obviamente la estatua está al aire libre, ¿qué tal si de tanto calor que hace, la estatua le da como insolación? Entonces dije, ¿qué tal si cambio la antorcha por lo que viene siendo la sombrilla o el paraguas? Entonces ahí fue cuando surgió mi boceto final. Busqué una buena imagen de la Estatua de la Libertad, la pulí muy bien y le cambié ese elemento por una sombrilla, representando que ella, o sea, tenía tanto calor, se hacía tanto calor que la sombrilla se estaba quemando, o sea, que ella necesitaba una sombrilla para cubrirse del sol y aparte esa sombrilla se estaba quemando. Esa es la idea, o bueno, esa es la forma en la que yo representé di solución a ese cartel, el cual quedó seleccionado entre casi 50, bueno, otros 50 expositores más o menos, de no sé cuántos países. Fueron muchísimos los que mandaron y me alegró bastante quedar en ese. Creo que el primero que quedé como concurso, o sea, un concurso como tal de diseño gráfico. Y bueno, es de mis carteles también más representativos. Creo que todos los carteles representan algo porque por algo los haces. Algunos son buenos, otros no tanto, otros de plano pues no funcionan, pero todos tienen o cuentan una historia. En este caso, esta fue la de este cartel. Bueno, por último, el último trabajo, bueno, no el último trabajo que he hecho, tengo otros carteles después de ese, pero de los últimos que he hecho y sobre todo que ha quedado en una exposición es el siguiente cartel. Este cartel me invitaron precisamente por parte de la universidad a participar en una exposición de cartel que tenía como temática representar las raíces mexicanas o la cultura mexicana de las formas que uno más quisiera. O sea, era como un tema muy libre, bueno, en cuestión parámetros. O sea, no era como que representar únicamente cultura indígena, no era simplemente representar cosas prehispánicas o como hacia los agricultores o hacia la fauna. No había, o sea, era representar las raíces o cómo tú veías las raíces mexicanas y la cultura mexicana. Este fue un cartel bastante
divertido de hacer, porque si de algo estoy muy orgulloso es de ser mexicano. Creo que, creo que nuestro país es bastante interesante, es bastante hermoso, tiene mucha cultura, tiene muchos recursos naturales, tiene muchos sitios, tiene mucha historia y bueno, representarlo en una sola imagen es para mí casi imposible porque es muchísimo. O sea, tenemos mucha historia. En alguna ocasión hice un cartel donde, donde la temática era representar a la Catrina mexicana de José Guadalupe Posada, pero con alguna temática o con algún motivo que fuera prehispánico, era una Catrina prehispánica, por decirlo así. Muchos precisamente lo que les decía, la primera idea regularmente casi todos la tienen, entonces lo primero que hicieron casi todos fue maquillar una persona de Catrina con motivos prehispánicos, digamos penachos o joyería prehispánica, pero eso casi todos lo hicieron, o sea, casi todos se fueron por eso. No digo que esté mal, pero pues bueno, o sea, si todos lo van a hacer, si tú quieres ser único y diferente, por decirlo de algún modo, pues, y sobre todo buscas que tu trabajo sobresalga de entre los demás, pues yo creo que pues como creativo hacer muchas cosas, no solamente esa, o la primera o segunda idea. Lo que yo hice en ese entonces, como las culturas prehispánicas en México rendían tributo. Y una idea me llamó muchísimo la atención, que era el zompantli. Los zompantlis eran cráneos incrustados en la pared, a veces de barro, piedra, con incrustaciones de joyas o bueno, piedrería de jade o de distintos materiales, obsidiana, entre otros materiales. Y muchas veces, casi siempre, era también cráneos humanos. Entonces yo tomo la idea de el zompantli con la Catrina, o bueno, el juguete favorito del mexicano dicen que es la muerte, porque siempre nos estamos riendo de ella, con respeto, pero hacemos muchas bromas sobre eso. Dicen que el mexicano se ríe de su propia desgracia, y obviamente nos reímos de nuestra propia muerte. Esto no ocurre en otros lados, o sea, he trabajado con personas del extranjero, he hablado con ellos, y aquí en México es el único lugar donde dicen que hacen eso, o sea, en ese entonces Posada, pues supongo no sabía hasta dónde iba a llevar el grabado de la Catrina. Y aunque no lo crean, o sea, sí pensé, o sea, sé que ahorita la explicación fue muy larga, pero así obtuve mi primer elemento. Yo quería que mi primer, digamos, característica también en este cartel fuera rendir tributo hacia México, y retomo la idea del zompantli. No precisamente de uno que sea muy obvio, pero sí de un elemento que es los cráneos. Entonces yo tomo ese primer elemento y de ahí empiezo ya más fácil a identificar los demás. Quería poner en algún punto los colores patrios, porque obviamente en México tenemos 3 símbolos nacionales que son la bandera, el escudo y el himno nacional. Yo quería con los colores patrios, sin tomar el escudo, porque pues bueno, no se puede retomar el escudo casi como quiera en una imagen, o sea, hay ciertas restricciones, porque es un símbolo patrio, obviamente. Entonces, para representar la patria, yo tomo los colores de la bandera, verde, blanco y rojo, la bandera de México, y lo fusiono en estos cráneos. Otro elemento que tomo muy representativo es la flora y la fauna. Hay muchos animales que únicamente son de México, pero igualmente son muchísimos. Igual también hay muchas plantas, muchos árboles, incluso frutas, etcétera, etcétera, que son muy representativos de México, pero pues les digo, o sea, sintetizar México en una sola imagen es imposible. Bueno, es casi imposible. Puedes representarlo un poco, pero todo no creo que es una tarea titánica. Pero yo intenté hacerlo con elementos muy representativos de la flora y fauna de México, de las raíces mexicanas. Una de ellas era el colibrí, que era un animal desde tiempos prehispánicos al cual se le
respetaba mucho. Incluso hay varias leyendas e historias que decían que el colibrí son las almas de los difuntos que vienen a visitar o a dar mensajes. En mi cuarto mi mamá me trajo un recuerdo de cuando fue a ver las mariposas monarca, que únicamente emigran de Canadá a México, bueno, Canadá y parte de Estados Unidos a México y de regreso. Si hay uno de los lugares más diversos culturalmente, o sea, donde hay más riqueza cultural mexicana, es en Oaxaca, definitivamente. Es un estado bastante bonito. Y sobre todo, a mí me llamaba mucho la atención las artesanías, los bordados, o sea, Oaxaca es increíble. Entonces yo decido utilizar la flora, pero también a su vez que estuviera representada de una manera en bordados y tejidos y en pintura para alfarería. Entonces tomo ciertos patrones de bordados, de tejidos y de alfarería y lo introduzco al cráneo. Fue un cartel muy divertido, pero fue pues bastante difícil hacerlo, en el sentido de que, o sea, era tanto con lo que tú podías trabajar que ahora pasaba como algo distinto. Tenía tantas cosas con lo cual representarlo que me era difícil sintetizarlo en una sola imagen. Pero así es como yo logré sintetizar esta imagen. Y bueno, eso es solamente un poco de lo que yo hago y algunos consejos que por ahí estoy diciendo sobre cómo hago yo mis imágenes, mis carteles, cómo llego a ciertas resoluciones. Y bueno, sin más por el momento, pues yo me despido. Agradezco la invitación a la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades y específicamente al área de diseño gráfico de la ESIU, a la profesora Laura Torija, al profesor Luis, a la profesora Elsa. Y bueno, me agrada que me hayan invitado al workshop design. Me gustaría que la exposición o la conferencia hubiera sido en persona, porque así resuelves dudas y hay una interacción más amplia, pero obviamente por las medidas de contingencia de esta pandemia pues no nos permite. De igual forma, espero que algo de esto les sirva, les ayude y bueno, pues muchas gracias.